Llega el momento tan esperado por mí, el momento de comunicarnos con Venezuela, con Noel Alejandro Leal, quien desde allí habla con nosotros cada semana desde hace varios años, bastantes años. Y esperamos que esto siga, pero para hablar de lo bueno que va a pasar, que con el favor de Dios tiene que ser muy pronto. Noel Alejandro Leal, muy buenas noches. Buenas noches, Jenny, profe, buenas noches a todos los que nos escuchan hoy y gracias por esta nueva oportunidad. Noel, te agradecemos nosotros por estar siempre. El tiempo se nos hace tan corto que la semana pasada te pregunté por qué ahora algunas personas empiezan a hablar de tiranía recién ahora y hay un manejo extraño de las palabras. ¿Qué sentís con esto? Con este cambio que no es cambio. Eso no es cambio, sino para algo malo. ¿Qué es lo que pasa? Durante todo este tiempo se ha calificado la imposición de la tiranía chavista como si fuese una dictadura. Más de una vez hemos hablado de manera clara la gran diferencia que existe entre una tiranía y una dictadura, por nacimiento, por base, por razones de ser. Y colocándolo de una manera muy sencilla, la tiranía impone una hegemonía, la cual destruye a la sociedad, va acabándola, la deprime, la somete, y la tiranía llega por cualquier acción. La tiranía puede devenir de un hecho de una dictadura, las tiranías modernas que llegan al poder a través de un hecho electoral, como lo que estamos viviendo. Entonces, en el caso de la dictadura, de acuerdo a los preceptos básicos de su nacimiento como institución, de acuerdo a Roma, viene a la reimposición del orden. Y regularmente se impone una dictadura cuando se acaba una tiranía que acabó con la institucionalidad viable, con cualquier tipo de situaciones, o se impone una dictadura cuando el país entra en algún tipo de descontrol. Entonces, basados en esos principios y teniendo clara la realidad de lo que nosotros estamos viviendo y el concepto propio ideológico que ata este proceso en el que estamos sumidos, nosotros estamos bajo una tiranía comunista dentro del marco de un proceso socialista, dentro de este régimen socialista donde tenemos una izquierda carnívora ejerciendo el gobierno, izquierda vegetariana ejerciendo oposición. Entonces, en esta tiranía comunista en la que estamos sumidos hoy, la oposición se ha encargado de decirle al país que aquí lo que hay es una dictadura. Pues no hay una dictadura, hay una tiranía, y es muy importante que la gente la tenga muy clara y que tenga muy claro el sentido del por qué tiene que ser muy bien identificada la tiranía como tal para poder comprender la necesidad de la dictadura del mañana. Gústele o no le guste a la gente. Estamos hablando de necesidad, no es una cosa que me guste. No es como la gente que dice, ay, toda dictadura es mala. Nadie te está preguntando si es buena o es mala. Te estoy diciendo que es necesaria porque se destruye el país. Si no se hace lo correcto, se destruye el país. Se pierde la unidad territorial de Venezuela. Y lo correcto entra en el marco de un gobierno de fuerza. Y eso se llama dictadura. Entonces, para los que creen que uno quiere una dictadura por una dictadura, no. La realidad del problema es bastante más complicado. Entonces, el asunto de que por fin cierta dirigencia opositora está empezando a utilizar la palabra tiranía. Está empezando a identificar al tirano y está empezando a identificar la palabra tiranía, pero lo utilizan como sinónimo de una dictadura. Y eso es un error. Utilizan la palabra tiranía como sinónimo de una dictadura y después dicen que van a salir de la tiranía a través de un hecho de elecciones. Lo que buscan con eso es ensuciar la palabra correcta, homologarla como si fuese un todo. Y es muy importante que la gente entienda que quien esté haciendo eso lo está haciendo de manera muy clara y quirúrgica para ir sembrando en el país la necesidad de un proceso democrático. Porque toda tiranía y toda dictadura es mala. El asunto es que lo que quieren es seguir vacilándose a la población y lo logran. Es muy importante que la gente entienda eso. Ese uso de la palabra correcta nos ayuda no solo en el diagnóstico exacto de lo que estamos viviendo, sino nos ayuda muchísimo en todo el aparataje quirúrgico que es necesario
para la extracción de la misma y poder mantener la unidad territorial del país. Entonces, siempre hay que estar muy consciente de quienes hoy por fin están utilizando la palabra correcta, para qué la usan. Porque si la usan como sinónimo de dictadura, están ensuciando la palabra. Y si la usan para, en el tránsito del juego, de unas elecciones libres y democráticas, no solo están ensuciando la palabra, sino que están de una vez sembrando el camino del mañana de más y más mentiras y más destrucción. Por eso es que es muy importante tener eso muy claro, y gracias, Jenny, por recordarlo. Pero, Noel, es muy simple. Basta abrir un teléfono, una computadora o quizá un diario. Vemos el ejemplo de Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia? Sacan a Evo, vamos a tener elecciones libres y transparentes. Mira qué pasó. Hoy escribía sobre eso, ¿no? Tú sabes que siempre insisto mucho en que cuando usted está sumido en un proceso revolucionario no hay espacio para el juego de la democracia. Y eso es muy importante entenderlo. Y es muy importante entenderlo dentro del marco del juego del régimen socialista que envuelve no solo Venezuela, sino a nuestros países. Porque mucha gente considera que cuando la izquierda carnívora sale del poder y da paso a un gobierno de izquierda vegetariana, dicen que la derecha tuvo un avance. No es izquierda, es un régimen socialista. Latinoamérica, y vamos al punto ahora específico de Venezuela, no sabe lo que es un partido de derecha, no tiene idea de lo que es una visión de derecha para el ejercicio de gobierno, debido a que todo el espectro político venezolano cree en la justicia social, tienen un pensamiento económico keynesiano, creen en la necesidad de un Estado benefactor, creen en todo un paquete amalgamado a la progresía internacional, la cual alaban y son parte, y por supuesto no ha habido una alternativa política formal de lo que es una estructura de gobierno de derecha, y es algo que hay cuela para Latinoamérica. Entonces la gente ve ciertos triunfos como si fuese un avance de la derecha. No es un avance de la derecha. Son gobiernos en pausa, o lo que vendría a ser un chamorrazo. Son gobiernos que simplemente dan el espacio para que la gente sienta la necesidad de las ayudas sociales que brindaba la izquierda carnívora. Que la gente vea que la inestabilidad política no fue solucionada. Es más, que la inestabilidad política aumentó. Para que la gente crea que la economía está peor. Y la economía, por supuesto, no es que esté peor, sino que se tienen que hacer todos los ajustes que lo que gastó la izquierda carnívora destrozando el país y generando deuda social real. Entonces todo ese tipo de cosas las empieza a cargar los gobiernos en pausa, los que son de esta cosa que es la izquierda vegetariana. Lo carga y cargan el peso político de cada una de esas acciones, el costo político de esas acciones, lo cual hace que la izquierda carnívora, culpable de la destrucción, vuelva a reflotar y que democráticamente vuelva en el periodo siguiente a seguir destrozando esa nación. Por eso, se repite de manera clara, cuando un país entra en un proceso revolucionario, el espacio para el juego democrático no existe. Estaba viendo declaraciones del candidato peruano, que afirma que el Perú no va a ser Venezuela o no va a ser Cuba, pero no sé qué tan alejado está el candidato izquierdista de esas políticas. Llegar montado en un caballo a votar no significa que sea pueblo. Mira, y que sea pueblo es bueno, porque eso es otra pregunta que la gente tiene que hacerse para poder salir de una cantidad de ataduras mentales que tienen con respecto a eso. Tú sabes que nosotros en Venezuela tuvimos uno de los presidentes que facilitó más la perversión política y la destrucción del esquema económico y la violación de toda la estructura del sistema judicial. Un tipo que hizo lo posible para que la gente sintiera asco por la pseudodemocracia y que comenzara de verdad el barranco final de esa etapa de Venezuela, que fue Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi basó su campaña en un eslogan que es técnicamente siempre la base de la demagogia populista, que es Jaime es como tú. Esa cosa de yo soy como tú eres pueblo, qué bueno el pueblo al poder. Pues eso es lo que hace. Acaban, destruyen,
minan una sociedad. Más allá del hecho de que este tipo se le quiera dar de pueblerino y que llega con un mensaje de que él no va a hacer lo que Cuba y Venezuela, el punto es, ¿puede hacer alguna otra cosa? Es un analfabeta funcional. Es alguien, tú sabes que, porque la gente tiene que ser muy clara con respecto a eso, por eso es que siempre insistimos que la gente tiene que evaluar quién te sirve para concejal, qué es un alcalde, qué es un gobernador, por eso es que hay que enseñarle mucho a la gente el valor de su voto y frente al proceso regional, y la gente tiene que aprender a entender quién es para qué, y entonces cuando tú logras entender quién es para qué, entiendes qué es lo que se necesita en qué posición, y cuando tú ves un discurso de Pedro Castillo, de este candidato, tú puedes, lo único que puedes preguntarte es cómo alguien puede darle algún tipo de valor político. Y entonces, ¿cómo es que llega esa persona a esa posición? Es impulsado por gente muy, muy mala. Punto. Quien crea que el tipo llega a ese tipo de posición a punto de acceder a la presidencia del país, siendo lo que es porque está impulsado por gente muy, muy mala. Y eso es lo que pasó aquí con Chávez. Eso es lo que pasó en Bolivia con Evo. Gente muy, muy mala. Son estrategias muy bien estructuradas, viejas, eternas, ahora muy bien articuladas por la estructura del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, para darle este contexto. Es realmente ridículo tan solo pensar que él va a hacer otra cosa que no sea destruir más al Perú. Entonces, más allá de que se utilice a Venezuela, que ha sido el mejor ejemplo para lo peor, en todos los sentidos, el asunto es terminar de comprender que más allá de cualquier cosa, es qué es el personaje y para qué se necesita. Si alguien de verdad con un criterio medianamente sano cree que ese personaje es lo que se necesita en la presidencia del Perú, ya el problema no es el personaje, el problema es todos los que estén pensando que eso es así, igual que el problema fueron todos los venezolanos que pensaron que Chávez era para algo positivo para el país. Volviendo a Perú, la mayoría rechaza a los dos candidatos. Pero si los rechazan, ¿cómo llegaron a una segunda vuelta? Por lo menos Keiko dice que Chávez y Maduro son un cáncer que hizo metástasis y está matando a los venezolanos. Vargas Llosa salió a apoyar a Keiko. Otros dicen que los dos son malos, pero Keiko es el mal menor. Sí. Keiko es el mal menor y detrás de Keiko hay historia política, ¿no? No solo la herencia del nombre, sino hay una historia a nivel de Congreso donde marca una huella y una decisión clara de cuáles serían sus tendencias y su hacer político como tal. Y esta es la segunda vez que Vargas Llosa hace campaña por un Fujimori. La otra vez fue un éxito. Pero bueno, por lo menos él dice que no es que los dos sean lo mejor para Perú, pero que Keiko sí es mejor. Igual que en el momento en que él era candidato. Vamos a ver qué pasa ahora, porque ya 2011, 2016, Keiko se presentó y no llegó. Veremos qué pasa. Bueno, tú sabes que ahí tiene que verse mucho la coalición de los partidos en el tiempo y las realidades, que es algo bien complicado. Si en aquel momento PPK no hubiese sido el candidato y la candidata hubiese sido Keiko, la coalición de partidos favorecía mucho a Keiko para poder hacer un gobierno que no tuvo PPK. En este momento, si Keiko llegase, la coalición de partidos pone muy débil la estructura de gobierno de Keiko y pudiese tener el mismo destino de PPK. Hay que tener mucho cuidado con respecto a las eventuales alianzas que logre Keiko para esta segunda vuelta y sobre todo cuál va a ser el comportamiento final de los electores a nivel de Congreso para saber qué tan mal la dejan para el poder accionar. Porque es una situación bien complicada el proceso de alianzas partidistas en Perú porque son realmente endebles, bajas, bobas, oportunistas. Eso es parte del gran problema ideológico que nosotros tenemos como Latinoamérica. Al no haber una conducta clara y una definición de objetivos reales del país en base al entendimiento ideológico de la situación, lo que tú tienes es eso, un mar de oportunistas que van generando alianzas que simplemente salen el agua a la hora de la verdad. Sí, lamentablemente. Pero bueno, ya ves que el cáncer realmente está por toda América, porque tenemos a un Lula suelto, que no sé qué va a pasar, y asusta un poco el futuro de nuestra América Latina. Argentina ni hablemos. Ahora empezaron otra vez con la cuarentena,
y Maduro solo se preocupa de saludar a la Pachamama en el Día de la Tierra. Es muy bien interesante, ¿no? Porque este asunto del Día de la Tierra reúne a pueblo, a campesinado y a una gran cantidad de gente que lo que se ocupa es de tapar la gran cochinada de lo que está haciendo el chavismo en Venezuela. Entonces ellos mismos hablan de que van a llevar las propuestas de este Congreso de la Pachamama al ALBA, y que el ALBA lleve esa propuesta a la cumbre mundial sobre el cambio climático en Escocia. Señores, el mayor ecocidio de nuestros últimos tiempos lo está viviendo Venezuela. Y si ponemos nada más el ojo en lo que sucede en el arco minero, ya es como para que el escándalo fuese realmente increíble. Pero lo que ha sucedido con los malos manejos de nuestra industria petrolera, en Falcón, en el Zulia, en el oriente del país, ya da para que todo el mundo pusiese el grito en el cielo con respecto al increíble daño ecológico de lo que está sucediendo. Entonces, allá la gente que cree que la lucha es porque se hagan paneles solares y creen que eso va a generar el proceso del uso del no combustible fósil, cuando saquen una cuenta de lo que cuesta construir un panel solar, unos chiquitos, dejarán de hablar tanta pendejada. Lo cierto es que mientras tanto el proceso nacional del proceso que vive Venezuela con respecto al increíble daño ecológico que está haciendo el chavismo no es tocado. Por supuesto no fue tocado en esta cumbre de la Pachamama que coordinó Maduro, y por supuesto va a ser ocultado en la cumbre en Escocia. Esa es la realidad de la ecología en estos términos. Volviendo al proceso que tocaste Brasil, y es muy importante el punto político, precisamente se está utilizando el arma de la ecología en manos de la progresía para minar más el gobierno de Bolsonaro. Entonces, el ataque que está sufriendo Bolsonaro, interno y externo, es realmente impresionante. Por eso, el punto que tocamos hace ya 4 semanas. Si Bolsonaro pretende seguir jugando a la democracia, le pasarán factura. Claro, porque va a pasar lo que se repite en todos los países. En Argentina volvió, Evo en cualquier momento otra vez. ¿Y entonces? Entonces, y eso es lo que tenemos que preocuparnos. Por eso es que desde mucho tiempo atrás veníamos conversando sobre la necesidad de que pronto se abran una nueva serie de países que tengan un nuevo tipo de entendimiento entre gobernantes y sus gobernados. Y ese tipo de entendimiento es absolutamente básico. Se llama dictadura. Y es terrible. Es terrible. Pero mientras no aprendamos a usar las palabras, no habrá cambio. No habrá cambios porque el asunto es que se ha generado en nuestras sociedades un concepto donde se confunde la libertad con el libertinaje. Un concepto donde no se entienden las necesidades de que la libertad se construye en base a libertades. Que las libertades son esa cosa maravillosa que nos permite crecer, desarrollarnos y que nos hace poder vivir en sociedad. No, todo se ha convertido en un gran libertinaje que genera un proceso revolucionario que genera un caos en cada una de las naciones. Las sociedades se vuelven altamente irresponsables, los sistemas jurídicos son tomados por las estructuras de la progresía, los sistemas electorales pierden todo tipo de validez gracias a los sistemas de automatización de votos, por lo tanto la democracia está absolutamente herida de muerte. Vale, tenemos 4 individuos que usan muy bien las palabras, no dicen nada y encantan. Entonces esto es lo que nos pasa. Por eso siempre te admiro por el respeto que tenés a las palabras, a las cosas por su nombre. Y es que eso es muy importante, y eso es muy importante sobre todo cuando estamos hablando de asuntos tan delicados como es un país. La gente debe entender qué es lo que significa un país. Más allá de las vidas, de la cantidad de almas que están contenidas dentro de un país, entender qué significa la legitimidad de un país, su posicionamiento y su buen nombre. Tú sabes que Venezuela tenía uno de los pasaportes más poderosos del mundo. Un pasaporte que requería muy pocas visas. Un pasaporte que a los países en los cuales se solicitaban visas eran otorgadas técnicamente inmediatas por los periodos más largos. Venezuela tenía un muy buen nombre. Todo ese nombre lo fuimos perdiendo gracias al proceso socialista y el proceso revolucionario
a toda revolución, a toda velocidad que estamos viviendo, ha terminado de poner fin con el buen nombre de Venezuela. Si las naciones tuviesen conciencia, si el habitante de cada una nación tuviese conciencia de lo que hace cada vez que vota, cada vez que no exige lo correcto, cada vez que permite que suba la basura, cada vez que se hunde en la mediocridad y aplaude lo que está podrido, cada vez que dejan que lo podrido sea lo que tome la palabra, vas perdiendo el buen nombre. Y cuando tu país pierde el buen nombre, tú pasas a convertirte técnicamente en un paria o en un esclavo preso dentro de tu país. Y eso es lo que está viviendo mucho venezolano hoy. Y es fundamental que la gente entienda y aprenda a valorar qué es lo que significa su nación, para aprender a quererla, para poder entenderla y para saber que esa identidad, ese buen nombre de su país es lo que le abre las puertas en el mundo, es lo que le da la posibilidad de crecer, desarrollarse, vivir en libertad. Es parte de esas libertades que nacen de la responsabilidad de cuidar lo que te pertenece. A veces las palabras no dicen mucho porque desde que tenemos estas charlas semanales, aprendí que no todo es como se lee en las noticias, que siempre hay que ver un poquito más. Por eso muchas veces te pregunto, y esto lo confieso fuera de micrófono para saber cómo hago, ¿qué quiso decir cuando dijo? Por ejemplo, hay algo que parece maravilloso. Los presidentes de Uruguay, Chile, Colombia y Ecuador condenaron al régimen de Maduro durante la cumbre iberoamericana. Okay. El presidente uruguayo urgió a Maduro a abrir urgentemente las puertas a la democracia. El mandatario colombiano dijo: no actuar nos convierte en legitimadores. Por su parte, Piñera manifestó pleno y total compromiso con la libertad y los valores de los derechos humanos en Venezuela. Y Lenín Moreno lamentó que se haya incorporado a esta cumbre de la delegada del gobierno de Maduro, que no cumple ni la ética política, ni el buen gobierno, ni mucho menos el respeto de los derechos humanos en ese pueblo. Buenísimo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, vamos a poner un punto en especial, aparte de lo inútil de la declaración en general, vamos a poner un punto en especial en un personaje como Lenín, pues. Vamos a poner en específico a Lenín Moreno. Él hizo algún tipo de declaración sobre su Cuba amada. Él hizo algún tipo de declaración de señalamiento de lo que vive Cuba. Lo hizo en alguna otra de las cumbres donde participó siendo presidente. Porque lo que permitió la destrucción de Venezuela es haber permitido algo como Cuba. Lo que permitió la revolución ciudadana de su país, de la cual él fue ministro, hizo este gobierno de pausa, este chiste, y divide el país y genera el correísmo como fuerza política, cuando es algo que está execrado, cuando es una cosa que es realmente espantosa, y le da este cuerpo y esta oportunidad para volverse a lavar la cara ahora, es precisamente por esa ideología de la cual él es parte. Entonces, el resto de los países muestran la misma inutilidad constante en ese sentido, ¿no? Es bueno que quede para el expediente de lo que significa que en otra cumbre iberoamericana se toque el tema sobre la realidad venezolana, pero me hubiese visto, de verdad, hubiese encontrado un punto de que por fin van hacia el camino correcto si hubiesen hecho el señalamiento de lo que significa eso a nivel ideológico. Y entonces en ese paquete hubiesen metido a Nicaragua y Cuba. En ese paquete mostrarán la realidad de lo que significa cada una de estas cosas. Porque si bien Maduro hoy es desconocido gracias al avance y la posición que tomó los Estados Unidos en ese momento, si no hubiese sucedido eso, ¿qué estarían diciendo? ¿Dónde está la identidad propia de un país para entender el problema, para comprender lo que está haciendo Venezuela? ¿Dónde está la realidad de estos países, de estos líderes de estos países, para poder enfocar realmente cuál es el problema que es ideológico y atacarlo de raíz para evitar que sus países se sigan consumiendo lo mismo? Ese, perdón, es el punto que creo que es más válido destacar dentro de lo inútil del mismo discursito, ¿no? Si no identificamos el problema real, no vamos a encontrar la solución. ¿Qué está pasando ahora
en el Nacional, con el dinero que le deben pagar en efectivo a Diosdado Cabello, ¿es una forma de decirle a la prensa no va más? Lo que pasa es que la prensa no va más y también pueden haber todo tipo de intereses. Yo creo que el mayor interés está en quedarse con el terreno y los dos edificios que tiene el Nacional en Caracas, porque hace rato que el Nacional no genera una mayor influencia en el pensamiento político del país. Entonces, ya el daño que el Nacional hizo en su momento lo hizo. Es muy importante, porque la gente quiere, porque hay que arroparnos frente al hecho del gobierno criminal, acabando con la industria de la prensa y todo lo demás. Pero hay que recordar que el Nacional tuvo, al final de la pseudodemocracia, sacó un periodicucho que se llamaba, un pasquín que se llamaba Así es la Noticia, que se encargó de ser la plataforma política de Chávez de manera indirecta. Eso era un pasquín del Nacional. Hay que recordar que hasta en aquel momento lo que era esposa del presidente del Nacional fue nombrada la primera ministra de la Oficina Central de Información del chavismo, cuando Chávez llegó al poder. Entonces, aquí hay un pase de factura viejo y hay también el hecho de los intereses mercantiles puntuales, pues, para el Nacional sería casi que un favor, pues deben de haber grandes deudas todavía de la última compra de imprentas. Ahí sí estoy especulando un poco. En algún momento esto pudiese hasta ponerlo tablas en lo que es el aspecto económico del mismo y quedar como una víctima, ¿no? Y es algo muy propio del proceso de este tipo de cosas. Pero si algo pudiésemos encontrar con respecto al Nacional y con respecto a muchos medios, medios de comunicación venezolanos y su accionar que han visto cómo se les ha ido pasando factura, todos pudiesen ser perfectamente firmantes también de la carta de aquel editor de Bohemia, ¿no? Porque le falta es el paso que dio el editor de la revista Bohemia en Cuba, donde asumió sus responsabilidades y se suicidó. Eso no es muy común en esta época, donde nadie tiene responsabilidad de nada y la culpa siempre es del otro. Eso es muy importante dejarlo claro. Chávez fue un producto de la industria mediática de Venezuela. Chávez fue un producto llevado allí por instrucciones políticas que fueron bien recibidas por la estructura mediática de Venezuela. Y así lo hicieron. Entonces, de verdad, aquí hay muchos que deberían de verse reflejados en esa carta y tragar con eso por lo menos, y por lo menos dejar de joder. Ahora, si no hubiese existido Fidel, no habría un Chávez ni un Maduro. Ni un Lula, ni un Evo, ni una Kirchner, ni ninguno de estos reyesuelos, como se creen, porque ahora en Argentina parece que quieren hacer una monarquía. Están preparando al hijo, y bueno, y así seguimos. Y es que basa más allá del personaje, por eso es que siempre es tan importante, si no se ve un Fidel que no hay nada de esto, pero vamos a un punto fundamental en todo esto. 100 millones de muertos tiene el comunismo. La base del comunismo es el socialismo. Si no se entiende y no se homologa al nazismo, el nacionalsocialismo, ese crimen de lesa humanidad que es el nacionalsocialismo, esa cosa tan espantosa que es el nazismo, no se le homologa al comunismo y no se le explica a la sociedad que todo es esa misma raíz, el socialismo, que es ese componente que hoy está deformando toda la sociedad en manos del marxismo cultural. Si no se le explica a la sociedad que todo eso es la revolución, la misma cosa, no se avanza. Y podrán venir personajes con nuevas caras y la gente va a creer que es distinto cuando el fondo es simplemente el mismo: generar más caos y más destrucción que va más allá de lo físico y lo económico, es destrucción del individuo para poder acabar con la posibilidad de la generación de cualquier sociedad que tenga principios y valores naturales al individuo. Noel, es que volvemos al mal uso de las palabras. Habrás escuchado hasta el cansancio: no, el socialismo no es comunismo. El comunismo es malo, el socialismo simplemente quiere ayudar a la gente. ¿No lo escuchaste un montón de veces? Lo hemos escuchado muchísimo y es un asunto que y sobre todo viene de gente que no tiene la más mínima idea de lo que es una estructura política, o viene de gente que siempre ha sentido el socialismo como alternativa. Por eso es que cada vez que a mí me llega alguien y me dice: no, vale, yo soy socialista, no chavista.
Yo le explico, mira, tú estás consumiendo la misma droga solo que por otro vendedor. Entonces te quedas mirando. Y es simplemente eso, es la misma droga solo que por otro proveedor. Hace muchos años se entendió que habían dos maneras de sumir a la sociedad en el barranco profundo del comunismo y hacer que el individuo se abandonase a sí mismo, pues. Tú sabes que hoy también había otro personaje diciendo, es anacrónico los términos de derecha o izquierda. Y entonces es como tan sencillo entender que desde el proceso previo a la Revolución Francesa hasta nuestros días la sociedad ha sido manejada por esa estructura y ese pensamiento. Después vino Marx y le terminó de dar forma. Y después vino Lenin y empezó a aplicarlo. El asunto es que ese pensamiento y eso ha dominado los últimos 300 años de historia. Entonces, ¿cómo demonios se puede ser tan banal y tan estúpido como para creer que es una terminología anacrónica cuando es la base de lo que se ha hecho para desmontar a la sociedad hoy, que es esa base del proceso del marxismo cultural la que ha venido minando hoy a esta sociedad que simplemente está tan increíblemente golpeada y desorientada y aceptando y tolerando una gran cantidad de barbaridades que van en contra de sí misma. Entonces, cada vez que sale alguno creyendo en todas las bondades de que existe un socialismo bueno, yo siempre me imaginaba yo siempre me imaginaba a Fidel y Raúl haciendo alabanzas a sus deidades y haciendo algún tipo de sacrificio o algo así, porque de verdad, ¿cómo es posible que con una huella de tanta maldad, de tanta destrucción, entendiendo más en el caso venezolano, que tiene que ver con algo que explicaba yo en un artículo sobre la hambruna, y hablo allí que las hambrunas más terribles que ha vivido la humanidad no son por problemas climáticos precisamente, sino por acciones políticas dentro del marco de los conceptos socialistas. Es increíble esa realidad. Es realmente impresionante esa realidad, que todavía haya gente tan increíblemente inmadura, manipulada por unas estructuras políticas que quieren vivir en este cuento. Pues aquí toda la estructura política venezolana seguía negando el carácter socialista del gobierno, porque todos sus partidos son socialdemócratas, que no es más que no lo pueden negar, todos pertenecen a la estructura de la Internacional Socialista. ¿Cómo vamos a escupir para arriba? Pero el asunto es que todos son responsables de la destrucción de Venezuela. Venezuela no ha tenido una alternativa política real distinta al socialismo y por eso está sumida en esta podredumbre. Hablando precisamente de pobreza, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU llegó a un acuerdo con Maduro y le agradeció el director ejecutivo a Maduro permitirnos ser independientes, y escucha esto, y no permitir que nadie politice nuestro trabajo. Más allá del chiste, vamos a lo preocupante del chiste. Lo preocupante del chiste es que esta gente viene supuestamente a darle alimento a una estructura en su inicio, de 185.000 estudiantes. Ajá. Aquí tenemos un año sin colegios. En el periodo de la pandemia no sabemos lo que es asistencia a las escuelas. Si queremos proyectar en qué momento esto en Venezuela va a cambiar, olvídenlo, ¿no? Y el otro punto que debería de preocuparle bastante al país, que si bien esto en algún momento, con toda la carga increíblemente criminal que es el mercado y el negocio impresionante de las ayudas humanitarias, es entender que este programa habla de una meta de casi 2.500.000 estudiantes que van a recibir este beneficio en alimentos de manera directa, hasta el año 2023. Es decir, están totalmente conscientes y seguros de que aquí no hay mayor salida y que la tiranía se mantiene. Seguro. Sí, si no, no pondrían ese año. Exactamente. Hablando de números, Jenny, no sé si lo tienes tú por preguntar, pero hay un número muy importante a destacar hoy. 152 millones. Ese número, 152 millones. Sí, lo tenías. Lo tenía. Ok. El guiado y su estructura de gobierno ha decidido dar avance al más grande retiro que han hecho de dinero líquido
de las cuentas congeladas pertenecientes al Estado venezolano. Vamos a hablar del Estado venezolano. Entonces, estas cuentas el gobierno chavista ya no podía tener acceso, y entonces estas cuentas, como el gobierno reconocido el chiste este de Guaidó, Guaidó va a tener acceso a las mismas. Con la excusa del COVID, dicen excusa del COVID, muy importante, suena feo, excusa del COVID. Esta gente dice que va a utilizar de estos 152 millones que piensa retirar de esta cuenta y dejar esta cuenta del Estado en 90 y tantos millones nada más. Dicen que van a utilizar 100 millones para la compra de vacunas de COVID. Por supuesto será a través de COVAX, al precio que de COVAX, de la mezcla que ellos hacen para poder tener una variedad de vacunas, entendiendo los costos de vacunas, las dosis necesarias de las mismas. Estaríamos hablando apenas de un millón y algo de vacunas, quizás los 2 millones de vacunas. A ver, una pausita. Retiran 152 y compran 100 en vacunas, ¿y los 52? Vamos para los otros 52, que es la parte más interesante. Los otros 52 son gastos. Ok, es pagar salarios, iPhone, y pagar también más asesoría legal para que el chavismo no tenga el control del oro, y el resto del dinero. Porque más allá de todo lo que se van a seguir robando, porque el saqueo no tiene límite, no importa el que lo identifique, el gobierno de Guaidó, el gobierno de Maduro, continuarán los dos con el saqueo. El saqueo institucional que lleva el gobierno de Guaidó es bien interesante. Está el resto del dinero, pues. Vamos a suponer, ¿qué pasa en Europa? En Europa nosotros tenemos en bancos portugueses cerca de, si estábamos hablando, cerca de los 1.000 millones de dólares. El Estado venezolano congelado, 1.000 millones de dólares. ¿Quién está hablando de eso para el asunto del COVAX? ¿Quién está hablando de eso para el asunto de las vacunas? Esto está calladito, esperando a ver quién le puede dar el zarpazo con la venia de alguien más. Es todo tan increíblemente asqueroso que asusta, Jenny. Yo estoy haciendo cuentas y no me cierran. Porque si necesitan asesoramiento por 52 millones, me parece demasiado. Claro, no, es que en los 52 millones están los salarios, ¿no? Y ciertas cosas, y hay que pagar ¿no trabajan por amor a Venezuela? No, por supuesto que no. Y hay que pagar también los costos de las embajadas paralelas del gobierno de Guaidó, ¿no? Paralelos, totalmente paralelos. Entonces, cada una de estas cosas, y deben quizás estén endeudados con los gastos que hicieron de la consulta de diciembre, y alguna que otra maravilla, ¿no? Entonces, sí, pero quedan 97 millones todavía en la cuenta, así que no hay problema. Podrán ir por ellos en cualquier momento. Qué duro es. La que no necesita ir por eso, porque tiene un milloncito de un solo soborno, es la arrepentida fiscal Luisa Ortega Díaz. La criminal de lesa humanidad, admirada por Guaidó, por su combo y por toda esa estructura, esa mujer que es aplaudida en panaderías y en la Universidad Católica Andrés Bello, la criminal comunista Luisa Ortega Díaz, su nombre queda en base en un juicio por soborno, un juicio que está viendo luz en los Estados Unidos, donde se lavó dinero, y entonces de dónde vino ese dinero y cada una de esas confesiones va dando nuevos datos y nuevos nombres, y se señala a la criminal en cuestión. Entonces hay mucha gente que está asombrada, de verdad, de que semejante criminal de lesa humanidad, una mujer que condenó a tanta gente inocente, que destruyó tantas familias, que sembró el terror en este país, haya hecho algo malo, así como tener un negocio con un soborno. Hay gente que está realmente asombrada por eso. Pero ¡Asco! Es un solo soborno. Uno solo, de $1 millón. Mira, lo que no sabemos... Es que de verdad, Jenny, es que es tan difícil a veces tener que aguantar tantas cosas en el país, de tanta gente tan imbécil,
Porque hay una cosa que es muy importante, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene aquí el concepto estúpido de el enemigo de mi amigo es mi amigo. Y por eso es que es tan importante diferenciar, y por eso es que siempre es una cosa que le explico yo mucho a la gente. Si usted le dice corrupto a un genocida, lo que está haciendo es escupir en la tumba de sus víctimas. Es muy importante recordar constantemente que Latinoamérica no juzga a nadie por ser corrupto. A ellos les parecen simpaticísimos. Por eso hay que enseñarle a la población qué es un genocida. Y dejar de jugar con eso. Y estar muy pendiente de todo el que felicita, le lava la cara a un genocida. Porque lo único que quiere es seguir haciendo daño. Eso es muy importante recordarlo. La Cota 905 sigue dando que hablar. Ayer dieron un nuevo espectáculo. Ayer con un plus adicional donde la persecución fue directa a funcionarios de lo que era la Policía Científica Venezolana. Fueron, de verdad, les disparaban con armas largas desde los cerros de esa zona, hiriéndolos. Uno de ellos falleció. Y hay un video muy interesante del momento en que los intentan rescatar, porque previo a ese video hay unas fotografías donde bajan del barrio jóvenes armados, portando todo tipo de armamento, corto o largo, y comienzan a desvalijar las patrullas, ¿no? Y esa imagen refuerza algo que yo vengo explicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que si la gente quiere ver cuál es el futuro de Venezuela, si se permite la continuidad de la revolución, no vean a Cuba, vean a Liberia, vean a Siria, vean esa realidad. Y esa foto me hizo recordar ese comentario. Y esa foto y el video que también me impactó muchísimo, es cuando logran rescatar a los funcionarios y lo montan en una camioneta blindada. La misma arranca por la autopista y se puede ver como en el asfalto de la autopista van haciendo reflejos las detonaciones, los impactos de armamento de calibre pesado, y uno de esos impactos llega al vidrio blindado de la unidad que transportaba a los funcionarios. Ese es el legado, ¿entiendes? Eso es el logro del chavismo. Esas son las zonas de paz. Eso es cada una de las propuestas absurdas, una detrás de la otra, en marcos de la unidad del pueblo. Destrucción es lo único que trae el socialismo. Crimen es lo único que le interesa, porque crimen y socialismo siempre van de la mano. Ese video era una película de Hollywood. Sí. Y lamentablemente es la realidad. Es una realidad terrible y es una realidad que... esa es la realidad que logramos la imagen en video. Se logró la imagen de video y es una imagen que puede recorrer. Pero es una realidad que viven las barriadas venezolanas, estas cosas entregadas a estas zonas de paz, es que es algo tan aberrante que intentar explicarlo es realmente difícil. Lo que vive esa gente dentro de estas zonas es una cosa increíble, pues. Es parte de esa realidad. Y hoy tenemos ese documento que es este video, pero hay un titular que no me asombró, porque ya a esta altura poco me asombra. La disidencia de la FARC se reunió con militantes venezolanos en Apure para buscar un acuerdo con el régimen de Maduro. Hablando de las FARC, quiero que me expliques, nos quedan 10 minutos, pero creo que nos va a alcanzar el tiempo. ¿Qué es la segunda Marquetalia? Ok. La segunda Marquetalia, vamos a decirlo de una vez en manera clara para que la gente se entienda. La segunda Marquetalia lo que busca es soberanía de la FARC en Venezuela y Colombia. Un espacio mixto que la FARC quiere tener donde la misma pueda ejercer soberanía. Esto viene desde la idea, pues, viene por una de las barbaridades que hizo Manuel Barulanda Vélez antes del mismo inicio de la FARC como tal, en uno de los departamentos de Colombia, el departamento de Tolima, si mal no recuerdo. Ellos toman y técnicamente recibieron la buena pro
para que en una extensión de territorio ellos tuvieran algo más allá de una zona de distensión como la que Pastrana facilitó en su momento. Esto es lo que busca la FARC ahora, pero en el territorio venezolano. Esa segunda Marquetalia, que es la base de todo este proceso de para qué este asunto del cartel y los problemas internos, lo que viene es darle espacio para el avance de esa idea, que no es otra que entregar soberanía venezolana de manera formal, de manera ya muy bien establecida y aceptada, a la estructura guerrillera en cuestión. Eso es lo que buscan y van muy bien. Y esto ya empezó por allá por 2019. Sí, el último planteamiento es de estos tiempos, ¿no? Después del proceso de paz colombiano, pero simplemente son distintas expresiones. En el caso de por qué les insistía a la gente sobre la palabra Marquetalia y que la ubicaran, porque es parte de los conceptos de Iván Márquez en hacerle un tributo a Marulanda, ¿no? Y por eso se toma ese nombre en específico. Pero lo cierto de esto es que hay diversos planteamientos similares con respecto a generar un espacio donde sea la guerrilla quien mantenga un espacio de soberanía entre las dos naciones. Y por el lado venezolano está todo dispuesto para que eso sea realidad. Ahora, el señor alias Gentil Duarte es un disidente de la Marquetalia, por lo que entiendo, o entiendo mal. Mira, vamos a ponerlo de este tamaño. La FARC tiene sus subdivisiones, igual que el chavismo, ¿no? Pero todas atienden a una sola función. La función narcotráfico, la función espacio de soberanía. Entonces esas divisiones cargan ese esquema de disidencias. Al final todas van a ir entrando o serán eliminadas, porque la gracia es darle continuidad al proceso de destrucción, ¿no? El proceso de destrucción al final ellos también serán consumidos por el mismo, ¿no? Porque frente al hecho de que se lograse algún tipo de real control de zona por parte de Colombia, que lo vemos muy difícil, si llega a ganar Petro, o igualito, hoy Colombia lo tiene realmente muy complicado, por eso también está en una trampa jaula bien difícil, teniendo que elegir qué es lo menos malo. En el caso de el avance de la idea de la Marquetalia, irán a trabajar todos, y el que no trabaje en ese sentido lo eliminarán en su momento. Pero lo que más importa ahora es cómo financiarla, y cómo se financia, haciendo que el negocio del narcotráfico siga funcionando sin tantos inconvenientes. Entonces, Maduro no quiere tratos con Gentil Duarte, pero sí con Iván Márquez y Santrich. Y no es que él no quiera, mira, Maduro se podía llevar perfectamente bien con Duarte. El asunto es que es Iván Márquez el que dice, no, ya Duarte no me sirve. Entonces Maduro se encarga de solucionar el problema. No, entonces sí hay que hacerle caso, por supuesto. Claro. Ahora estaba viendo que, por ejemplo, Venezolana de Televisión en su sitio web no habla de la Cota 905 para nada. No pasó nada, está todo tranquilo. No pasó nada, es una zona de paz. Una zona de paz. Y el señor padrino que estaba la otra vez verificando cómo se hacían sables, ¿a dónde se habrá escondido ahora? Mira, debe haber estado viendo el espectáculo por televisión, en la tranquilidad del ministerio. Estaba viendo un artículo también con los 5 criminales más peligrosos de Venezuela, pero no figura ni Maduro, ni Delgado, figura un tal Coqui, un niño guerrero. Todos el hombre nuevo, todos producto del chavismo, todos y cada uno. Pero gente muy joven. Gente que ha nacido bajo esto. Mira, Jenny, gente que fue alimentada por el tetero revolucionario, gente a la cual el chavismo le facilitó las armas, gente que el chavismo los educó en base a impunidad. El chavismo los educó bajo las palabras de Chávez de que ser rico es malo, llévale las reales a los otros, y como tú eres malo, quédatela. Todo lo que Chávez les impulsó, han sido amamantados en un proceso de destrucción.
Hay que recordar y siempre entenderlo de que la delincuencia, este fenómeno salvaje que nosotros estamos viviendo con respecto a criminalidad, es política de Estado. Y estos son los productos que nacen de ese tipo de políticas. Mientras Chávez decía que ser rico es malo, ayer estaba con mi médico, que es chino, y me decía que hoy en China dicen ser rico es glorioso. Fíjate, China, lo que pasa es que la gente tiene que darse cuenta de una cosa de esta. Si tú tienes 1.000 millones de esclavos y de repente le dices a esos 1.000 millones, dame 150 esclavos, vamos a ponerle a estos 150 esclavos, mira, ya tú no eres tan esclavo, vamos a que comercies y yo te voy a pagar algo por lo que te he mantenido esclavizado durante generaciones. Por supuesto, esos 100 y pico millones van a generar una economía. Y cuando tú hablas de esa cantidad de gente produciendo economía, por supuesto te vuelves en una economía en desarrollo y te puedes volver en la economía más grande del mundo. ¿Por qué? Porque sigues teniendo 800 millones de esclavos que están haciendo que esos 100 y pico millones que sí comercian muevan el producto de esos 800 millones y pico de esclavos. Eso es lo que la gente entiende, lo que no quieren entender, pero lleva a ese esquema de un país, dos sistemas. Bueno, esa es la realidad. Y ese es el cuento chino. Y lamentablemente tenemos muchos cuentos chinos que por no escuchar, no vemos. Desde que te conozco, siempre has dicho exactamente lo mismo. ¿Qué es lo malo? ¿Cómo reconocerlo? Y no solo palabras, porque también explicás cuál es la solución. Que en Venezuela se puede, que en Venezuela hay todo para poder salir adelante. No es palabras, sí, vamos a llegar a la luna en bicicleta. No. Venezuela vale la pena el esfuerzo porque tiene recursos que no tiene ningún otro país de América. Recursos, capacidad de respuesta, ubicación geográfica, clima. No hay comparación, no hay. Si algo es una cosa única es este país. Venezuela lo vale. Creo que es el momento en que despierten de una buena vez, que escuchen tus palabras, que vean que siempre estás diciendo lo correcto, que se den cuenta que Venezuela es maravillosa y que pronto podremos ir a conocerla en persona. Porque ahora ni de casualidad, por supuesto. No creo que me dejaran entrar tampoco muy agradecido. Que así sea pronto. Gracias por tu tiempo. Te convocamos, Dios mediante, para el próximo domingo. Como siempre, viva Venezuela. Que viva Venezuela. Muy buenas noches.